Hola, en el día de hoy vamos a hablarles acerca del sistema digestivo y esto lo haré en compañía de Juan Jesús Bertel, Over Hernández y mi persona Daniela Sarmiento. Veamos. Funciones y principales procesos fisiológicos del sistema digestivo. Bien, el sistema digestivo es el que procesa la comida. Este sistema extrae los nutrientes de ella y elimina los residuos. Pero ahora bien, ¿cómo lo realiza? Lo realiza en 5 etapas o bien llamados procesos fisiológicos. Primero tenemos la ingestión, que es cuando se introduce los alimentos al cuerpo. Después encontramos la digestión, que es el desdoblamiento, mecánico y químico de los alimentos en una forma estable para el cuerpo. Luego tenemos la absorción, que es la captura de moléculas en las células epiteliales del tubo digestivo y luego pasa a la sangre o en el caso de algunos animales la linfa. Sigue la compactación, que es donde se da la absorción de agua y se consolida el residuo indigerible en las heces. Y por último tenemos el proceso de defecación, que es la eliminación de las heces. Realizar un mapa conceptual de la digestión mecánica y química. Bien. La digestión, como ya lo mencioné anteriormente, es el proceso donde se transforman los alimentos ingeridos en sustancias más sencillas que puedan ser absorbidas o beneficiosas para nuestras células. Ahora bien, a lo largo del tubo digestivo el alimento se transforma en distintas sustancias y entonces podemos decir que la digestión se puede dar de dos tipos: la digestión mecánica y la digestión química. Ahora bien, les explicaré en qué consiste cada una. La digestión mecánica es la fase donde el alimento ingerido se fragmenta, se amasa, se mezcla y entonces estas acciones mecánicas preparan los alimentos con la ayuda de algunas enzimas digestivas que se encuentran en la boca, estómago e intestino delgado. En la boca se da la masticación y los movimientos que hacemos con nuestra lengua permiten fragmentar los alimentos y mezclarlos con la saliva. En el estómago, ese amasado que ya viene de la boca, los alimentos en el estómago entran en contacto con los jugos gástricos, que son bastante ácidos. Luego de eso y finalmente pasa al intestino delgado. Aquí las contracciones de los músculos lisos de la pared intestinal mezclan la comida con los jugos intestinales y también los biliares y pancreáticos para mejorar su digestión. Y es allí donde donde se puede decir que finaliza el proceso de digestión mecánica. Ahora bien, seguiría entonces el proceso de digestión química. En esta etapa o en esta fase se convierten los alimentos en nutrientes gracias a algunas enzimas digestivas que degradan los enlaces químicos de los glúcidos, como los azúcares, las proteínas, los lípidos, entre otras macromoléculas. Ahora bien, este se da en la boca, estómago, intestino delgado e intestino grueso. ¿Qué pasa en la boca? En la boca, la amilasa salival producida por las glándulas salivales degrada el almidón, que, como sabemos, el almidón es una gran molécula de azúcar que está presente en numerosos alimentos. Bueno, luego de esto se pasa al estómago. Los alimentos, al estar en un medio, por decirlo así, corrosivo con los jugos gástricos y también al estar batidos por los movimientos mecánicos de los músculos del estómago, lo que hacen es que se desintegran en una masa astosa, por decirlo así, que se llama quimo. Luego de esto, en el intestino delgado, este quimo que se produjo transita progresivamente hacia el duodeno, donde 3 tipos de sustancias continúan la digestión. ¿Cuáles son esas sustancias? Los jugos pancreáticos, las sales biliares y algunas enzimas. Bueno, finalmente pasa al intestino grueso, donde cabe aclarar que el intestino grueso no participa en hacer los alimentos asimilables, sino que termina la degradación de la mayoría restante no asimilable.
y entonces es aquí donde finaliza el proceso de digestión química. Describir el proceso químico básico que sustenta toda la digestión química y mencionar los principales sustratos y productos de este proceso. Bien, la digestión química la explicaba anteriormente, pero la digestión química es una serie de reacciones de hidrólisis que divide macromoléculas en sus monómeros o residuos, como ya lo mencionaba, como lo son los polisacáridos en monosacáridos, las proteínas en aminoácidos, las grasas en monoglicéridos y ácidos grasos. Además de esto, también los ácidos nucleicos en nucleótidos. Bien, esta tarea la realizan las enzimas digestivas producidas por las glándulas salivales, el estómago, el páncreas, el intestino delgado, en fin. Algunos nutrimentos ya están presentes en forma útil en la comida ingerida y son absorbidos sin digerirse, como lo son las vitaminas, aminoácidos libres, minerales, colesterol y también agua. Algunas enzimas que actúan entonces en todo este proceso son, o una de las más importantes son la lipasa. Lo que hace la lipasa es que rompe las grasas en ácidos grasos. Otra enzima también es la amilasa, que hidroliza el almidón, y también tenemos la proteasa, tripsina y quimotripsina, que convierte las proteínas en aminoácidos. Elaborar un esquema de la anatomía macroscópica del tubo digestivo de la boca al esófago. Bueno, como vemos en la imagen, el tubo digestivo macroscópicamente está compuesto por varias partes, comenzando desde la boca, pasando por las glándulas salivares, también por la faringe y pasando en sí, todo el tubo se llama esófago, y este tubo conduce directamente a lo que es el estómago, intestinos, delgado, grueso, y es allí donde se dan entonces todos los procesos mencionados anteriormente, como son químicos y mecánicos. Describir la composición y función de la saliva. Bien, la saliva tiene muchas funciones. Entre una de las más importantes podemos destacar la primera, que la saliva humedece y limpia la boca. ¿Cómo así que limpia la boca? Pues prohíbe, por decirlo así, el crecimiento de bacterias o las contrarresta. También disuelve moléculas que pueden estimular las papilas gustativas, o también digiere un poco el almidón y la grasa. Creo que una de las más importantes es que facilita la deglución al unir las partículas de comida en una masa suave y lubricarlas con un moco. ¿Por qué se encuentra compuesta la saliva? Bueno, la saliva se encuentra compuesta por un moco que une y lubrica el bolo alimenticio, como lo dije anteriormente. También tiene algunos electrolitos, sales de sodio, de potasio, de cloro, fosfato, entre otros. Tiene también la lisozima, que es esa enzima que se encarga de matar las bacterias. También contiene inmunoglobina, que este es un anticuerpo bacteriano también. Otra cosa que contiene es la amilasa salival. ¿Qué es la amilasa salival? Es una enzima que empieza la digestión del almidón en la boca. También contiene lipasa lingual. Esta también es otra enzima que empieza la digestión de la grasa en la boca, sobre todo después de que se ha deglutido el alimento. Elaborar una lista de todas las funciones de la lengua. Bueno, la lengua tiene muchísimas funciones, donde voy de pronto a mencionar algunas de las más importantes. La lengua, aunque es muscular y carnosa, es un órgano que es muy ágil y también sensible. Este se encarga una de sus principales funciones es manipular la comida entre los dientes, mientras también evita que nosotros la mordamos cuando estamos comiendo. También tiene la capacidad de extraer partículas de comida de los dientes después de comer, y es lo bastante sensitiva para percibir hasta una hebra de cabello en una porción de comida, por lo que nos damos
cuenta que es un órgano bastante importante. Otro de las funciones que tenemos es la percepción del sabor de los alimentos o la posibilidad de articular los diferentes fonemas, que esto ayuda más que todo en el habla. También saborear los distintos alimentos. También se sabe que es muy sensible a estímulos táctiles. Por eso es que nos aporta información acerca de la textura de todos los alimentos que nosotros ingerimos y también de su estado, por lo que nosotros podemos identificar cuando un alimento está dañado al tenerla en contacto con la lengua. También digiere la comida dentro de la cavidad oral durante la masticación, facilitando de esta manera la trituración de los alimentos. Describa los mecanismos que impiden que la comida entre en la cavidad nasal y la laringe durante la deglución. Bueno, durante este proceso es a veces algo muy desagradable que nos pase, de que la comida sí se nos va a las fosas nasales o la cavidad nasal. Pero pasa que nosotros en nuestro sistema tenemos algo que se llama la epiglotis. ¿Qué es la epiglotis? Es un colgajo de cartílago que está localizado en la garganta, detrás de la lengua y frente de la laringe. Generalmente está derecha y en reposo, permitiendo que el aire pase a la laringe y también a los pulmones. Cuando nosotros estamos tragando, la epiglotis se dobla hacia atrás para cubrir la entrada de la laringe, lo que hace que los alimentos sólidos y líquidos no ingresen a nuestra tráquea o a nuestros pulmones. Bien, después de masticar y tragar, la epiglotis entonces retorna a su posición derecha original, y es así entonces como evita esta pequeña parte que los alimentos los ingeramos o se nos vayan a la tráquea o pulmones. Bueno, en concordancia con lo expuesto anteriormente por mi compañera, prosigo con la secuencia de la exposición de las preguntas. Bueno, ahora corresponde a la pregunta número 8, el cual tiene un enunciado que dice cuáles son los tipos de células epiteliales de las glándulas gástricas y pilóricas y anunciar qué secreta cada una de ellas. Bueno, según lo visto en las diapositivas, se puede diferenciar estrechamente en lo que es una glándula pilórica y una glándula gástrica. Se puede ver las diferentes formas y las diferentes células que corresponden a cada una de ellas. Cabe resaltar también que en estas dos glándulas comparten, como se puede ver ahí, comparten células. Bueno, entonces estos 4 tipos de células epiteliales que comparten las glándulas gástricas y pilóricas son las células del cuello de la mucosa, que hace parte principalmente de la glándula gástrica. Está la célula parietal, que está en la célula pilórica y la glándula gástrica. Está la célula de la mucosa, que es principalmente en la glándula pilórica. Y está la célula principal, que está en la célula gástrica. Y por último está las células G, que comparten esa misma célula, las dos glándulas. Bueno, culminando la pregunta, esta me dice o me plantea la pregunta de qué cosas o qué secretan estas células. Las células del cuello de la mucosa secretan moco. Las células parietales secretan principalmente lo que es el ácido clorhídrico. Las células principales, el pexinógeno, y las células enteroendocrinas
la gastrina, que son allá denominadas las células G. Bueno, en segundo lugar tenemos la siguiente pregunta, en cual comprende en la secreción y la funcionalidad que presenta el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Bueno, como primer órgano importante tenemos el hígado. Este presenta diversas funciones, entre ellas, y una de las más importantes, es regular el azúcar en la sangre, descomponer las proteínas y hormonas, almacenar vitaminas y minerales y eliminar sustancias tóxicas que ingresan al organismo, como lo es el alcohol y los medicamentos. Bueno, en este órgano secreta una sustancia muy importante para la digestión del ser humano. Y esa sustancia es la bilis. Bueno, en segundo lugar tenemos la vesícula biliar. Bueno, esta vesícula biliar, como su nombre lo indica, viene de bilis, es la que resguarda o es la bolsita que contiene a la bilis. Cabe resaltar que esta bilis es un líquido verde que contiene minerales, colesterol, grasas neutras, fosfolípidos y demás, y que tiene un pigmento que es muy importante, el cual es la bilirrubina, que es derivada de la hemoglobina. Bueno, como tercer órgano tenemos el páncreas. Como sabemos, el páncreas es una glándula, como lo podemos observar en el sistema endocrino. Es una glándula que es de los dos bandos, es decir, que eh, hay una secreción endocrina y una secreción exocrina. Pero en este caso, eh, el páncreas secreta principalmente lo que es el jugo pancreático. Y también, bueno, como se vio principalmente allá en el sistema endocrino, este, él secreta insulina y glucagón, pero contextualizando la pregunta, el páncreas secreta lo que es el jugo pancreático. Bueno, tiene también una función muy importante y tiene que ver con la digestión, que es la que descompone los alimentos y eso. Bueno, en tercer lugar tenemos eh, una breve explicación de la manera en que las hormonas regulan la secreción del hígado y el páncreas. Bueno, el páncreas es una glándula fusiforme de color gris rojizo que se extiende transversalmente a la pared abdominal, posterior a las regiones epigástricas e hipocondrial, el cual secreta una serie de sustancias tales como enzimas digestivas, insulina y glucagón. Esto para degenerar, digamos, los alimentos y que estos puedan ir de una manera más sintetizada a los intestinos y de ahí se haga una absorción de los nutrimentos y esto lo puedan utilizar las células para generar energía. Bueno, en el hígado sabemos que es el más grande, es una de las glándulas más grandes del organismo, el cual secreta lo que es la bilis, que es un líquido verdoso y amargo que sirve para emulsionar, es decir, dividir en pequeñas goticas la grasa y excita las contracciones del páncreas y el tubo intestinal en su conjunto. Eh, la bilis es almacenada primeramente en un pequeño saco llamado vesícula biliar y volcada luego en el intestino. Continuando con la resolución de las preguntas, ahora
les voy a hablar sobre una pequeña descripción anatómica, macroscópica y microscópica del intestino delgado. Bueno, la anatomía macroscópica del intestino delgado. Bueno, como bien sabemos, el intestino delgado se llama delgado porque relativamente tiene un diámetro pequeño, el cual es un tubo estrecho que se extiende desde el estómago hasta el colon. Bueno, este intestino delgado consta de tres partes: el duodeno, el yeyuno e ileón. Bueno, el duodeno tiene unos 25 centímetros de longitud y se extiende desde el píloro hasta el ángulo duodeno yeyunal. Bueno, en segundo caso tenemos el yeyuno y el ileón. Tiene un conjunto más de 4.5 metros de longitud y debido a que sus características morfológicas y funcionales son parecidas, se les puede considerar como una unidad. Es decir, que uno se contribuye con el otro, como tienen funcionalidades morfológicas similares, pues se les puede identificar como uno solo. El yeyuno e ileón forman las llamadas asas del intestino delgado, situados por debajo del colon transverso y recubiertas por el mesenterio, constituidos por pliegues de peritoneo que la sujetan a la pared abdominal posterior. La desembocadura, cabe resaltar también que la desembocadura del ileo en el colon se produce en el ciego, en el orificio ileocecal, a través del cual pasa el contenido del intestino delgado al intestino grueso. Bueno, en segundo lugar tenemos la anatomía microscópica del intestino delgado. Bueno, aquí nos detenemos en esto, pues es un poco complejo hablar de estas cosas porque como digamos no tenemos digamos que una orientación eh, tan extensa de estos temas, pues se nos dificulta un poco entender esto. Entonces, la anatomía microscópica del intestino delgado la podemos identificar como, bueno, en ella la mucosa y la submucosa del intestino delgado están dispuestas en forma de pliegues circulares que se extienden sobre todo en su superficie interna y se proyectan a la luz intestinal. Estos se llaman las válvulas conniventes de Kerch-Ring, que son más pronunciadas en el duodeno y el yeyuno, en donde sobresalen hasta 8 milímetros en la luz o hueco del tubo. Bueno, por último tenemos una breve descripción de los tipos de movimientos. Tienen tres funciones principales en el intestino delgado. La primera función es mezclar el quimo con el jugo intestinal, la bilis y el jugo pancreático. ¿Esto qué permite, hombre? Permite que estos líquidos neutralicen los ácidos y digieran los nutrimentos de una manera más efectiva. En segundo lugar tenemos combinar el quimo y ponerlo en contacto con la mucosa para que éste realice la digestión por contacto y absorción de nutrimentos. Es decir, que como hay un contacto directo y estrecho con los nutrimentos, hay una reabsorción de estos nutrimentos para que esto pueda llevarse a la célula y se pueda obtener energía. Bueno, como tercera funcionalidad tenemos mover los residuos hacia el intestino grueso. Bueno, ya ahí ya es otro proceso, el cual comprende ya lo que es la defecación de los residuos que ya no sirven. Bueno, como tenemos en la imagen, la segmentación es un movimiento en el que las contracciones estacionarias en forma de anillo aparecen en varios lugares del intestino y luego se relajan a medida que estas nuevas constricciones aparecen en otros lugares del intestino delgado. Este es el tipo más común de contracción intestinal. Su efecto es
amasamiento o la mezcla del contenido, o sea, del quimo, de lo que uno se come. Bueno, en segundo lugar tenemos el, la peristalsis. Esto es cuando ya la segmentación se declina hacia ese proceso, donde una onda peristáltica empieza en el duodeno y viaja entre 10 y 70 centímetros, solo para que le siga otra onda que empieza un poco más adelante de la primera. Estas ondas de contracción sucesiva, que son superpuestas, reciben el nombre de complejo motor de migración. Bueno, ¿cómo se dirigen los nutrientes en nuestro organismo? Sabemos que la digestión de nuestros nutrientes tiene dos procesos, uno mecánico y un proceso químico. El proceso químico está asociado con la acción enzimática. Bueno, el proceso de digestión se da según varias secuencias. La primera es cuando ingerimos los alimentos y los llevamos a la boca, donde por medio de la saliva se da la aumentación de esto, luego se pasa al estómago y al esófago. Aquí se hace una mezcla de los alimentos con lo que son los jugos gástricos, el ácido clorhídrico y los factores intrínsecos necesarios por la vitamina B12. Luego del estómago y el esófago se pasa al intestino delgado, que es donde se termina de cumplir el proceso de la absorción de los nutrientes. El alimento se mezcla con la bilis y los jugos intestinales. Del intestino delgado se pasa al intestino grueso, que es donde se da ya la culminación de este, bueno, no la culminación de este proceso, pero ya en cierta medida la absorción de los diferentes nutrientes. Aquí se terminan de fermentar los nutrientes por medio de bacterias que pues, son las que se encargan de hacer la fermentación de las sustancias que aún no han sido terminadas de digerir por el organismo. Respecto a las enzimas que actúan en este ciclo, en este proceso, encontramos a la lipasa, que transforma las grasas en ácidos grasos, la proteasa, que convierte la proteína en aminoácidos, la tialina, que hidroliza el almidón y la maltasa, y la pepsina, que comienza la digestión de las proteínas. La absorción en el intestino delgado. Para el proceso de absorción y digestión en el intestino delgado se requiere que éste tenga una gran superficie interna. Bueno, como bien sabemos, este consta de tres pliegues internos, como son los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades. Debido a esta elaboración que el intestino delgado posee, se sabe que posee una mucosa de hasta 20 metros cuadrados, dándole un beneficio a este, que es permitirle una gran absorción de los nutrientes que ahí llegan. Entonces, estos pliegues se sabe que empiezan en el duodeno, alcanzan su mayor altura en el yeyuno y se reducen en el íleo. Se sabe que los pliegues están ausentes en la mitad distal de este último, del íleo, pero ya aquí en este punto se ha alcanzado la mayor absorción de los nutrientes. Bueno, una característica de estos pliegues circulares, de los pliegues circulares, de lo cual consta el intestino, es que estos son largos y su posición es transversal a los pliegues en espiral. Bueno, entonces lo que nos hace es llegar a que estos pliegues incluyen a la mucosa y a la submucosa, haciendo que el quimo fluya en una ruta especial en el intestino. O sea, el quimo fluye a lo largo del intestino delgado. Entonces podemos decir que debido a esto se hace el metabolismo o el avance de los alimentos es un poco más reducido, el avance más lento, lo que le permite a más contacto con la mucosa, y pues hace que se extraiga de mezclas complejas que llegan a la mayor cantidad de nutrientes
que ahí llegan. O sea, él se encarga, debido a este proceso, a absorber de una manera más efectiva aquellas mezclas que poseen una composición compleja. Bueno, continuando con lo anteriormente dicho, prosigo a resolver la pregunta 16ª, el cual tiene un enunciado que nos pregunta acerca de la anatomía macroscópica del intestino grueso. Bueno, aquí el intestino grueso, como bien saben, es un órgano que mide aproximadamente 1.5 metros de largo y 6.5 centímetros de diámetro. Por eso es que lo llaman de esta forma, grueso, porque si se pudieron dar cuenta, 6.5 centímetros de diámetro, perdón, son una cantidad significativa. Bueno, siguiendo con la anatomía macroscópica, este órgano consta de cuatro regiones principales, que son el ciego, el colon, el recto y el conducto anal. Bueno, el ciego es una bolsa cerrada en el cuadrante abdominal inferior derecho, debajo de la válvula ileocecal. Bueno, este colon es la parte del intestino grueso entre la unión ileocecal, como anteriormente lo nombré, y el recto. Está dividido en las regiones ascendente, transversa, descendente y sigmoide, como se puede observar en la imagen. Bueno, continuando con esto, podemos decir también que los 3 centímetros últimos finales del intestino grueso corresponden al conducto anal, que pasa por el músculo elevador del ano del piso pélvico y termina en el ano. Aquí la mucosa forma pliegues longitudinales llamados columnas anales con depresiones entre ellas y los senos anales. Bueno, ¿qué más? El ano, como la uretra, está regulado por dos esfínteres, un esfínter anal y un esfínter interno, compuesto por músculo liso de la capa muscular externa y un esfínter anal externo que está compuesto por músculos estriados del diafragma pélvico. Al contrastar la mucosa del colon y el intestino delgado, encontramos que la primera presenta un epitelio simple en todas sus regiones. Bueno, no en todas sus regiones, porque en la mitad inferior del conducto anal, eh, donde cuenta con un epitelio pavimentoso estratificado y pues no queratinizado. También se encuentra que en esta no hay pliegues circulares o vellosidades, de las cuales sí consta el intestino delgado. Pero al no presentar pliegues circulares o vellosidades, pues tiene algo similar, que son las criptas intestinales. Y la del intestino pues delgado, la presencia o la apariencia de la mucosa es como apariencia de pelusa o como una toalla de felpa. Algunas de las importancias fisiológicas de las bacterias intestinales en nuestro organismo pues son la nutrición, función de nutrición y metabolismo. También encontramos que presentan funciones de protección y funciones tróficas. En las funciones de nutrición y metabolismo encontramos que se encargan de producción de vitaminas que son de mucha utilidad para nuestro organismo. También son unos factores favorables en la absorción de calcio y hierro en el colon. También nos permiten recuperación de energía en forma de ácidos grasos, que son lípidos y eso. En las funciones de protección nos damos cuenta que funcionan como agentes benefactores o que nos favorecen y no permiten que nos infectemos con otro tipo de bacterias, y también sirven como agentes patógenos. En las funciones tróficas encontramos que
hacen efecto en lo que son el desarrollo y la modulación de nuestro sistema inmune. Las contracciones que se dan en el colon. Respecto a estas contracciones encontramos que son las fásicas, las tónicas, las peristálticas, las circulares, las masivas y las segmentarias. Las contracciones fásicas son contracciones cortas y rítmicas, y la ubicación de estas son en el antro gástrico y el intestino delgado. Las tónicas, haciendo una comparación con las fásicas, encontramos que son más intensas y más prolongadas. Las peristálticas son contracciones que sirven para mezclar el bolo alimenticio con las secreciones gástricas, y este tipo de contracciones nos dan el origen a lo que se conoce como quimo. Las circulares dan lugar a bultos llamados austras. Siguiendo con las masivas, que son contracciones que se dan a todo lo largo del segmento cólico. Mientras se dan las contracciones en el segmento cólico, el segmento se hace una relajación del segmento adyacente. O sea, mientras uno se alarga, el otro se relaja. Y las segmentarias, encontramos que aquí en estas contracciones los músculos se agitan y mezclan las heces, pero no se da un impulso de estas. Bueno, el control neurológico de la defecación. Al control neurológico de la defecación encontramos una serie de pasos. El primer paso que se lleva a cabo es que las heces estiran el recto. Cuando se hace esto, se estimulan unos receptores de estiramiento que se encargan de transmitir señales a la médula espinal. Entonces, al momento de que estos receptores se estimulan, se activan, estos van a cumplir dos funciones. La primera función es la obtención de esta señal en la médula espinal, que se encarga de estimular la contracción del recto, y la otra función que cumplen es que también relajan el esfínter anal interno. Son dos funciones que estos receptores cumplen. Bueno, algunos impulsos que son mandados desde el encéfalo evitan la defecación. ¿Cómo se evita esto? Bueno, al mandar estos impulsos, la defecación se evita al mantener contraído el esfínter anal externo. Bueno, entonces la defecación, bueno, ese es según el impedimento para que se dé este proceso. Pero para que se dé, es de mucha importancia que el esfínter externo y el interno ambos estén relajados para que se dé la defecación.